Buenos días. Ahora mismo está amaneciendo en Zagora. Zayn ahora mismo está durmiendo. Estamos quedándonos en un hotel un par de noches para preparar todo para el desierto. Porque ahora vienen un par de días sin ninguna ciudad, solo desierto hasta la próxima ciudad. Y necesitamos preparar las bicicletas a nosotros mismos, descansar para poder afrontar este reto. Os voy a contar lo que hemos estado haciendo los últimos días. Hace 3 días salimos de un hotel bien desayunados, cogimos la bicicleta toda la mañana, almorzamos en un restaurante con unas palmeras súper preciosas. Después de descansar un rato durante las horas de calor, seguimos con la bicicleta y teníamos muy poca agua y estábamos buscando una fuente o una tienda para comprar agua. A eso llegamos a un pueblecito pequeñito y digo, Zayn, le voy a preguntar a cualquier persona que dónde podemos encontrar agua. Le pregunté a un hombre, el hombre habló con otro hombre que estaba en la azotea y dijeron, sin problema, pasad, entrad. Fuimos para allá, nos metieron dentro de su casa y nos dieron frutos secos, nos dieron té, nos dieron galletas, nos dieron agua. Estaba atardeciendo, entonces les dijimos que nos íbamos a ir para acampar. Le preguntamos si había problema por acampar en la montaña allí al lado. Y nos dijeron que no, que nos quedáramos allí a dormir, que nos invitaban a cenar y que nos quedáramos allí a dormir sin problema. Y eso hicimos. Aceptamos la cena, nos dieron cuscús, típico de aquí de Zagora. Nos dieron más té, más galletas, más de todo. Nos dieron todo lo que tenían. Pudimos usar el cuarto de baño, dormimos perfectamente. Y a la mañana siguiente nos dieron de desayunar y ya nos fuimos temprano para no hacer más molestias y bueno, para aprovechar un poco el día. Queríamos llegar a Zagora esa mañana. Entonces, toda la mañana hicimos bicicleta, pero llegamos a un horno y yo quería ver cómo hacían el pan en los hornos de aquí, porque es bastante peculiar. Entonces paramos y pregunté si podíamos ver. Y por lo visto no era un horno de pan, era un horno de cerámica. Aún así nos invitaron dentro, nos dijeron que pusiéramos las bicicletas por allí y que viéramos todo lo que quisiéramos. Y yo me puse a grabar todo el proceso de la cerámica, que tengo un vídeo sobre esto. Este vídeo se subirá un viernes, pues de la cerámica se subirá el domingo de antes o de después. Cuando ya habíamos grabado bastante y habíamos visto todo lo que podíamos ver del proceso de la elaboración de vasijas de cerámica, les dijimos que íbamos a seguir para llegar a Zagora. Y el hombre que nos había invitado dentro, como vio que estábamos interesados en el tema, nos dijo, quedaos a comer, ya es hora de comer, quedaos a comer. Y digo, pero es que queremos llegar a Zagora hoy. Y nos dijo, no, quedaros a comer, luego venid para mi casa, dormid en mi casa y mañana veis cómo sacamos las vasijas del horno. Y así fue otra vez. Nos quedamos a almorzar, nos quedamos a cenar, dormimos en su casa, nos dieron toda su hospitalidad. Al día siguiente fuimos otra vez al horno a ver cómo sacaban las vasijas, ya a hornear. Esa mañana, después de habernos invitado a desayunar y a mucho té, les dijimos que ya íbamos a seguir para llegar a Zagora. Ese día fue ayer y sí que llegamos a Zagora, finalmente. Ahora mismo estamos quedándonos en un hotel. Tengo esto puesto no para el vídeo, sino porque hace un poquito de fresquito. Y aunque esto se supone que es para el sol durante el día, pero la verdad es que cuando hace fresquito también abriga un poco. Estas experiencias que tenemos con las personas son únicas. Nosotros nos quedamos dormidos donde podemos, a veces acampamos, pero a veces necesitamos descansar, una ducha, lavar ropa. Entonces de vez en cuando nos quedamos en un hostal, en un hotel o donde sea. Mientras en la tienda de campaña no tenemos nada, solo para dormir y comer lo que llevamos y poco más, en un hotel o en un hostal o donde sea, por poco que paguemos, tenemos una cama, tenemos ducha con agua fría y con agua caliente. Siempre hay sitios donde desayunar cerca y podemos comer todo lo que queramos porque al final lo vamos a pagar.
Y estas experiencias con las personas son únicas y nos dan un punto de vista diferente, un punto de vista real, porque cuando nos dan de comer está toda la comida en un plato y toda la familia come de ese plato. Entonces no podemos comer todo lo que queramos. Aunque ellos nos digan que sí, que sigamos comiendo, que comamos todo lo que queramos, que nos llenemos, que nos hartemos. Pero estando con las familias con las que hemos estado, al menos yo he aprendido a masticar despacio para no comer tanto, para llenarme antes. A beber el agua o el té a sorbitos pequeños. A decir gracias antes y después de comer. A de verdad estar agradecido por todo lo que tenemos. Y es que ya no es por lo que nosotros vivimos allí con ellos, es por lo que ellos viven todos los días. Todos los días tienen que trabajar, no para poder irse de viaje, ni tener vacaciones, ni para comprarte cosas bonitas. Aquí trabajan para comer. Este clima es un clima desértico, llueve muy poquito y aquí el agua que tienen la toman con cuentagotas. El cuarto de baño es para hacer las necesidades y si usas un poco de agua para ducharte es medio cubito. Y si llevamos un par de noches durmiendo en el suelo es porque ellos también duermen en el suelo. Una alfombra, una manta para que esté un poquito más blandito y el suelo la verdad es que cuando está cansado es igual de cómodo que una cama o depende de la cama, a lo mejor es incluso más cómodo. Tenemos mucha suerte de encontrarnos con gente así y de recibir tanta hospitalidad. Y con esto yo creo que tenemos también un reto nosotros, porque para alguien que nunca reciba hospitalidad y amor de las personas, cuando recibe un poco, es fácil estar muy agradecido. Pero aquí, recibiendo hospitalidad y amor día tras día, yo creo que con el tiempo puede hacerse difícil el estar agradecido, porque se vuelve como algo normal que te den amor y hospitalidad. Y es un reto que eso no pase. Es un reto, creo, seguir agradecido, aunque para nosotros por ahora no haya problema de estar agradecido, pero, pero creo que en algún momento se podría dar el caso. Tenemos que seguir agradecidos y darnos cuenta de la suerte que tenemos. Después de que ellos nos ofrecieran todo lo que tenían, nosotros siempre sacábamos los frutos secos, los dátiles, para ofrecerle a ellos, que aunque sea nada en comparación, pero a nosotros nos hubiera gustado poder ayudar de una manera más grande, pero al final ellos no aceptan que les pagues con dinero y aún así si les pagáramos con dinero tampoco ayudaría tanto porque mm, esa ayuda duraría solo unos días. Creo que no tengo mucho más que decir. Me voy a poner a editar vídeos, voy a arreglar un par de cosas de las bicicletas para que estén listas para el desierto. Vamos a buscar comida para comer bien, para ponernos fuertes hoy. Espero que tengáis un buen día. Espero que este vídeo os haya gustado. Y después de este vídeo vamos a documentar nuestro viaje. Espero que os guste igual que nos está gustando a nosotros. Un abrazo desde Zagora y hasta el próximo vídeo.